Shalom a todos, que el Eterno le bendiga grandemente. Para mí es un placer volvernos a juntar aquí en Fundamento Espiritual. Y hoy, cómo no, el Señor nos permite vernos nuevamente para tratar temas de las Escrituras que nos ayudan a crecer y nos ayudan a avanzar grandemente. Y sobre todo en esta fecha, porque estamos en fecha donde se ora mucho, donde se trabaja mucho, donde hay que hacer muchos ruegos delante del Eterno para prepararnos, esa preparación espiritual. Normalmente en lo físico, nosotros nos preparamos mucho cuando vamos a hacer un viaje, cuando sabemos que viene una eventualidad, nos preparamos físicamente porque nuestro cuerpo es el 50% de nuestra vida total, pero el otro 50% es un 50% espiritual, es algo que tiene que ver con nuestra conexión con Dios. Y lo espiritual no se puede preparar solamente con algo que nos alimente físicamente, sino llevando lo físico a que se esfuerce a unirse a lo espiritual. Así sí. Y ese es el trabajo de la oración. Hoy vamos a reflexionar sobre algunos textos, tanto de algunos rabinos como de sabios de Israel, sobre la importancia de la oración y por qué debemos nosotros llevar una vida diaria de oración. Muchas personas tienen inconvenientes o no practican o no tienen por costumbre llevar una vida de oración, pero eso se le refleja en su vida física, porque vemos que no hay un crecimiento, su fe es atacada constantemente. Tienen que vivir corriendo de aquí para allá, de que alguien le diga una palabra, de que alguien pueda hablarle algo de aliento para su vida. Se distraen mucho, se retraen mucho, sufren de mucha depresión. En fin, un sinnúmero de cosas suceden cuando una persona no puede alimentar esa parte espiritual. Y esa parte espiritual se alimenta a través de la oración para conectarse con el Eterno. Así que empezando con eso, vamos nosotros a, a proyectar nuestras pantallas. Y si me dan un segundito, vamos a iniciar con esta. Dice lo siguiente. La plegaria es el portal a través del cual nos acercamos a Dios y llegamos a conocerlo. O sea, mucha gente dice, yo amo a Dios, quiero conocer a Dios. Y lógicamente existen muchas maneras, la exaltación, la meditación, la oración en las cosas de Dios, pero hasta que nuestras vidas no se disponen en llevar una disciplina constante, en juntarse para meditar, conversar, analizar nuestras vidas, pedir al Eterno diariamente, realmente no comienza nuestro ser interior a abrirse y a darle a entender a nuestro ser físico, porque somos dos dentro de uno, darle a entender a nuestro ser físico que necesitamos ese ruego constante delante del Eterno. Esta mañana nosotros ahora por el tiempo de Lura estamos orando constantemente, pero esta mañana tomamos un receso. Estuvimos orando, pero nuestra oración fue más corta. Y yo le estaba contando a mi esposa que no es igual, no es igual. Cuando uno se levanta en la mañana y puede durar ese tiempo clamando al Eterno, ese momento de estar de cercanía, comunicándote con Él, donde esté tú y Él a solas, sin distracciones alguna, cuando una persona lo practica y por un momento deja de hacerlo, no se siente igual. Su día no pasa igual. De eso puedo asegurarle. Las cosas no son iguales. Dos cosas te libran de una muerte prematura: la sedacá y la oración. Rabí Jaín dijo esta expresión. Hay que tener pendiente que una persona que muere prematuramente se le olvidaron dos cosas básicas en este mundo: compartir lo que tiene, hacer acto de justicia y darse de acá, compartir lo que tiene, ya sea sabiduría, ya sea amistades, ya sean fuertes, ya sea dinero, ya sea comida, compartir y la oración constante delante del Eterno. O sea que esos dos pilares básicos alargan la vida de la persona sobre la tierra.
Nuestra vida misma nos lleva a través de las plegarias, como está escrito, plegaria al Dios de mi vida, Salmos 42:9. A través de las plegarias hacemos descender bendiciones y vitalidad al mundo. Rabbi Nachman está diciendo, si no hay una plegaria, si no hay algo constante, la persona deja de vivir. Y usted diría, pero hay mucha gente que está viviendo y está haciendo cosas constantemente y no ha dejado de vivir, o sea, sigue continuo, o sea, sigue avanzando. Pero la realidad es que estas personas que están viviendo están en modo automático, están en un modo, si así se podría decir, y perdone si alguien se funde con esto, en modo animal. O sea, reacciona por lo que hay. Los animales reaccionan por el sonido, reaccionan a un temblor, pero no están conscientes de lo que están haciendo. Están reaccionando a lo que viene de afuera. Pero cuando la persona aprende a conectarse con Dios diariamente, entonces la persona reacciona de acuerdo a la bondad de Dios en su vida, no de acuerdo a lo que le está afectando externamente. O sea que cuando vemos personas que se desesperan rápidamente o andan en el carro rápido o quieren que le sirvan de una vez o se enoja o grita o hace esto o se pone a llorar de una vez, es una persona que está en modo animal. Reacciona por lo que le afecta externamente. Su alma está atada dentro de él. La única forma de que la vida se complete es cuando podemos alimentar nuestra alma y nuestra alma traduce eso a nuestra mente y a nuestro cuerpo y esa elevación llega entonces obtenemos vida. Hacemos descender bendiciones y vitalidad al mundo. O sea, es importante de que también la oración no nos afecta a nosotros personalmente, sino que afecta a nuestro entorno, afecta al mundo entero, como vamos a mencionar un poco más adelante. La oración en sobremanera por el mérito de la subordinación, la llave del mundo. No hay un árbol alguno en la tierra, ninguna hierba germinaba todavía porque Dios no había enviado lluvia sobre la tierra y no habían hombres que la labrasen. O sea, no había lluvia hasta que no hubiera un hombre que trabajara, no habría por qué haber fruto. Este versículo describe el estado de la tierra en el sexto día, antes de la creación del hombre, o sea, antes de que la tierra produjera vegetación. En el tercer día, esta se mantuvo apenas por debajo de la superficie y no emergió hasta el sexto día, el día en que Dios coloca el hombre. Ese día se celebra, vamos ahora a celebrarlo en Rosh Hashanah, Yom Teruah. Ese es el día de la alerta. Ese es el día que viene ahora cuando Dios coloca al hombre. Y el rabino hace la pregunta y dice, ¿por qué? Dice, porque Dios no había enviado lluvia sobre la tierra y sin lluvia no podía haber vegetación. Esto está totalmente claro. Ahora bien, la razón por la que no envió lluvia fue porque no había hombre que labrase la tierra, nadie que apreciara la necesidad de la lluvia. O sea, cuando una persona ora, hay lluvia. Cuando una nación se dedica a orar, hay lluvia. Mucha gente se pregunta, ¿cómo Israel ha hecho que se siembre en el desierto? Israel cosecha en el desierto. Dios le ha dado la bendición de encontrar las fuentes de agua. El patriarca Abraham abrió hoyos, pozos en el desierto y encontró agua. Lo mismo lo hizo Jacob. Lo mismo lo hizo Isaac y todos ellos encontraron agua. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que Dios le da la bendición a aquellos que sí están dispuestos a clamar. Pero esto tiene que ser una disposición personal. Tiene que ser algo que nosotros, que nazca de nosotros. No puede ser induido por alguien de afuera porque no será sincera. Tiene que nacer dentro de nosotros. Pero dice aquí, pero cuando Adán fue creado, reconoció que la vida vegetal no podía sobrevivir sin ella. O sea, no había manera de que nosotros encontráramos el sustento, de que nuestra alma se mantuviera ese sustento si no era a través de la oración. O sea, en pocas palabras, si alguien necesita que su tierra produzca, tiene que aprender a orar. El origen de la oración se encuentra en la expresión
privada del corazón, ofrecida por cada individuo en sus propias palabras, en su idioma nativo. Mucha gente dice, ¿y cómo debo orar? Bueno, tiene toda la razón. Nadie sabe cómo debe orar, dice las Escrituras. Ahora, cuando nuestra expresión sale directamente del corazón, cuando nuestro ruego sale del corazón, entonces es un ruego sincero. Y toda palabra que sea dicha en ese sentido, conectada con el corazón y con la mente, llega delante del Eterno. No hay nada que la frene. La oración es una de las expresiones fundamentales de la fe en Dios. El ser humano no es perfecto, padece de carencias y anhela completarlas. Y eso nos incluye a todos nosotros. Podemos tener la abundancia en un área, pero siempre nos vamos a sentir vacíos, carecemos de eso. ¿Por qué? Porque Dios puso ese sentimiento dentro de nosotros para que siempre busquemos el conectarnos con Él a través de la oración. Razón por la cual se dirige el Creador mediante las plegarias. Esto lo escribió Rambán Maimónides. Lo incompleto de la humanidad se manifiesta en dos niveles. La mayoría de las personas sienten necesidad de dirigirse a Dios cuando su vida cotidiana se ve afectada. ¿Conoce usted este tipo de personas? Cuando nosotros nos sentimos abrumados por algo, ese es el día que somos más santos. No hay nadie que pueda orar más que nosotros ese día. O sea que la necesidad de oración, Dios la va a provocar en la vida de una persona sí o sí. Si usted no quiere orar, no hay problema. Puede seguir hacia adelante, pero van a haber situaciones en las cuales el Eterno te hará que tengas que orar. Por ejemplo, cuando una persona se enferma o sufre de algún daño y los dolores que padece se intensifican, comprender que todos los médicos del mundo no pueden garantizar su salud y bienestar y solo Dios, en cuyas manos se halla la existencia de todo ser vivo, puede sanarle y concederle buena y larga vida. Miren, ahí se vuelve todo el mundo o una persona santa de oración. Esta situación nosotros la hemos visto una tras otra. Y digo, la hemos visto porque gracias a Dios yo nací en una familia pastoral y he visto eso desde el principio, desde que tenía razón. Veía cómo las personas entraban por 1, 2, 3, 4, 5, un año, meses, 12 meses, 13 meses, 3 años, 4 años, y cuando todo se estabiliza, hacen un acto de desaparición. Yo digo que los mejores magos están en las personas que siguen a Dios por interés. Se desaparecen que nadie lo ve cuando consiguen su objetivo. Y mis hermanos, yo esto lo evalúo, no quiero decir que lo están diciendo así, es una percepción muy personal. Y esto yo lo evalúo y lo entiendo de que cuando usted busca solamente satisfacer su necesidad, es igual que aquel que busca acostarse con una prostituta. Cuando una persona decide tener relaciones fuera del matrimonio, insiste hasta que consigue su objetivo. Cuando consiguió su objetivo, ya, no hay más nada que buscar. Pero ¿qué pasa? En este caso, estamos hablando del creador del universo, el creador del ser humano. Y si estamos hablando del creador del universo y el creador del ser humano, él sabe la intención que está en nuestro corazón y a pesar de eso, nos bendice lo que estamos pidiendo. Pero ¿por qué no bendice lo que estamos pidiendo? Porque tanto ruego y súplica crean una reacción en el mundo espiritual. Este tipo de situación pone al ser humano en una actitud de clamar a Dios desde lo más profundo de su corazón, rogándole que le sane. Cuando el ser humano entiende que su bienestar depende de una situación, entonces se dirige al Eterno, le pide ayuda y que lo salve. Hasta ahí todo está bien. Quien logra profundizar más, o sea, si solamente no viéramos que Dios nos responde las situaciones, profundizar más en esta cuestión, entiende
que su vida cotidiana está lejos de ser perfecta. O sea, aunque consigamos el carro, la casa, que nuestros hijos lleguen a la universidad y que se casen, bienestar económico y todo, aunque consigamos eso, el que profundiza sabe que ahí no está la perfección. Que aunque alcancemos eso, como quiera nos seguirá faltando algo. Aún gozando de buena salud y siendo su sustento suficiente, cuando la situación familiar es estable, sus amistades fieles y la situación del país donde reside es favorable. Aquellas personas que experimentan un nivel elevado de sensibilidad, o sea que esto no lo experimenta todo el mundo, y un alto grado de conciencia, siente un vacío existencial. Y esto es algo que yo hablo mucho con mis hijos, mi familia. Le digo constantemente, cuando lo veo un poco ansioso, que quieren hacer algo, que van allí o se quedan en la esquina, tratando de buscar qué hacer, le digo, si estás ansioso es porque todavía no has entendido que tu vacío es por causa de que no te has acercado a Dios. A algunos les sobra el tiempo para hacer muchísimas cosas y no saben qué hacer. A otros nos falta el tiempo para poder seguir escudriñando las escrituras, para poder seguir clamando al Eterno. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la comprensión. Cuando somos sensibles, llegamos a la comprensión de que este mundo, de que mi vida depende totalmente del Eterno, de que las decisiones que tome, el rumbo que mi vida vaya en las próximas horas, dependen a causa del Eterno en nuestras vidas. Baruch Hashem. Qué bueno sería que cada uno de nosotros entendiéramos que nuestra vida totalmente y significadamente no podrá avanzar si no conectamos con la fuente de vida. Y la única manera de conectar con la fuente de vida es a través de clamar al dador de la vida, el Eterno. En Mateo 7, 7 al 8, el Mesías dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Esto es interesante porque tenemos que entender que en una oración no basta con ir un momentico y decir algo y salirnos. Aquí dice pedid, aquí no dice pedirá, aquí no dice pidió, está en presente. O sea que nos está diciendo que el verbo es un verbo constante, es un verbo activo. Pedid y se os dará. La petición tiene que ser constante. Constantemente, buscad y hallaréis. La búsqueda tiene que ser constante. Llamad y se os abrirá. Es todos los días. No es que el sábado, no es que el día que me junté con mis hermanos, no es que es todos los días. Porque el que pide, recibe, y el que busca, halla. En el Tanaj, o mal llamado Antiguo Testamento, en el Tanaj, dice lo siguiente: aprendemos que cada vez que algunos de los patriarcas o profetas precisaron de ayuda, se dirigieron a Dios en sus plegarias. Abraham vino suplicó para que Sodoma no se destruyera. Hashem le respondió que de haber en la ciudad 10 justos, ésta se habría de salvar. Sin embargo, no habitaban en la ciudad 10 hombres justos. Oigan qué interesante. Y a veces nosotros decimos, así hombres que hicieran, que fueran justos. La palabra justo es sedek. Y de ahí se deriva la palabra sedaká, bondad, acto de justicia. No había en esa ciudad 10 personas que donaran, que hicieran, que ayudaran, que ampararan, que buscaran al prójimo, que oraran por el prójimo, que estuvieran ahí. No habían 10 personas en una ciudad completa.
¿Se dan cuenta la importancia de que hayan personas que clamen? Si no hay personas que claman diariamente, las ciudades se van a piques. Y si hay alguno de mis hermanos conectados de Venezuela, podrán identificarse con este punto. No es que no habían hombres justos. Dios está pasando por su proceso a Venezuela, pero entiendan lo que le estoy diciendo. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El Líbano es un lugar desértico. Cuando las personas claman al Eterno diariamente, donde estemos, prosperaremos. Donde vayamos, prosperaremos. Pero tiene que venir un sentido desde el corazón. No es nada más sentarme y repetir las palabras que vienen a mi cabeza. Es seleccionar mis palabras. Es como buscar las palabras en la cabeza y llevarlas al altar del corazón y ponerla a arder en llama y de ahí sacarla a mi boca. Que cada palabra que salga por mi boca tenga el sentido correcto, hacer acto de justicia. Eso me va a llevar a conocer al Eterno. La mayoría de veces nosotros nos hacemos la ilusión de que estamos correctos con ir de un pronto y sentarnos y orar y hacerlo con medio de escándalos y bulla. Entonces, si no podemos, ok, pero la principal es la intención. ¿Cuál es la intención que yo tengo cuando voy a orar? Siempre le digo a las personas, cuando vayamos a orar, meditemos 5, 10 minutos antes, en silencio. En el medio de una bulla, entiéndame bien, usted puede estar en una parada de autobús. En el medio de una parada de autobús, meditemos por un momento quién es Dios para nosotros. ¿En qué punto estamos y cómo debo clamar? Y después abro mi boca. Cuando hago eso, estoy conectando mi corazón con mis pensamientos. Esto significa que más allá de que Hashem prodigue de su bien al universo o a la persona, ocurre que dicha realidad se ve postergada o retrasada a la espera de que las personas tomen conciencia de su carencia y oren desde la profundidad de su corazón. Oigan bien esto. Se hacen las peticiones, muchas, sí, Señor, bendíceme, sí, Señor, mándame esto, sí, 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 están ahí y tal vez Dios la escuchó, pero se postergan porque las palabras, aunque sean correctas, no están dichas desde el corazón. Tal vez usted ha escuchado la expresión, eso es porque usted no tiene fe, hermano, eso es porque usted no ha creído. Sí, pero la fe es porque arde en nuestro corazón el altar del Dios vivo. Como no hay un área, una conexión, perdón, un área no, una conexión directa de mis palabras con mi corazón, entonces muchas veces tengo que pasar por muchos ratos para poder conectar ese nivel que Dios espera. También está dicho que de acuerdo a la ley de Israel, la forma original, porque mucha gente me pregunta, pero pastor, ¿y por qué tenemos que repetir tanto las oraciones? Ok. La forma original, es decir, la oración espontánea, sigue siendo la más importante. No existe nada más importante que usted pararse 1 hora, 2 horas y orar personalmente, pero que sea desde el corazón, ¿eh? Aunque hasta el día de hoy Israel continúa haciendo las plegarias instituidas por los hombres de la asamblea, el Sidur, lo que usted lee cada noche con nosotros. Esa es una parte del Sidur. Sin embargo, la forma personal es la más beneficiosa. ¿Por qué Dios le permite a Israel crear un sidur de oraciones? Dijimos al principio, el hombre no sabe cómo orar. Israel lo que hace es que se unen esos sabios profetas, la gran asamblea, que eran los jueces, Esdra, Nehemías, los jueces y el profeta Jaziel, se unen y comienzan a buscar las oraciones de cada uno de los profetas y de los patriarcas de los tiempos y comienzan a unirla en los escritos para que el pueblo que se había olvidado de orar, de buscar al Eterno,
pudiera buscarlo de una manera concisa. Y si repetía estas palabras, haciéndolas de corazón, las bendiciones que hay en ella vinieran hacia las personas. Por esto se hacen estas oraciones leídas, pero no sustituyen las oraciones personales. Eso es importante que lo tengan pendiente. Existen dos tipos de plegaria. Una dirigida a la comunidad del mundo. Esto es importante. Una dirigida a la comunidad del mundo, ya que de modo medieval está el mundo, cesaría de existir. O sea, si no existe una dirigida hacia el mundo, Padre, la paz del mundo, la paz del presidente, la paz del gobierno, la paz con Israel, la paz con Ucrania, con Rusia, con China, la paz, si no existe esa plegaria, el mundo se destruye, mis hermanos. No se crea que no hay una guerra mundial y esas bombas no se sueltan, porque hay personas que hasta el día de hoy están clamando día y noche. Hay más de 10 justos sobre la tierra. Cuando en el tiempo de Noé no se salvó esa generación del diluvio, ¿ustedes saben por qué? Porque solo eran 6 justos, no 10. Si en el tiempo de Noé su familia hubiesen sido 10, Dios no ahoga el mundo con agua. Sigue diciendo, esta plegaria es comparable a la ofrenda perpetua. O sea, aunque no hay templo ahora mismo para ofrecer los sacrificios constantes al Eterno, hay una ofrenda perpetua que es el sacrificio de labios. Por eso el judío cuando se levanta no se lava la boca antes de orar. Se enjuaga los ojos, va al baño, hace el lavamiento ritual de las manos y de una vez en boca. ¿Por qué? Porque esta lengua que se seca constantemente por el calor del cuerpo humano es un sacrificio vivo delante del Eterno todos los días. Y si esas oraciones se hacen con la intención del corazón, ya usted sabe, se convierte en un corbán hatamín, en el corbán que había, en el cordero que había que ofrecer diariamente en el templo de Jerusalén, por cuyos méritos se sostenían los cielos y la tierra. ¿No es esto lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13? Ofrecer pues sacrificios de labios que confiesen mi nombre. O sea, sacrificio de labio, sacrificando la boca. 1 hora, 2 horas orando. Pero ahí está el pastor orando, orando. Ay, ya estoy cansado, ya quiero irme. No has entendido que el mundo se sostiene y la bendición llega a tu vida y a tu alrededor a causa de las plegarias. Mi esposa me hizo un comentario sobre las oraciones y yo recuerdo que le comenté y le dije, mira, las bendiciones de nosotros están peleadas por las oraciones que hagamos en la mañana. Sea toda la familia o uno solo quien la haga, alguien tiene que hacerla. Y en este caso, yo la estoy llevando a cabo. Cuando tú entiendes eso y entiendes la grandeza de poderte dirigir a tu Creador, tú no te detienes más. Sigue diciendo. El otro tipo de plegaria es aquella que es dirigida a necesidades o deseos particulares y específicos. Ya ahí sí incluimos todo lo que tiene que ver con nosotros, como el ser salvado de un contratiempo o recibir una bendición suplementaria. O sea, cuando estamos pidiéndole al Señor, rogándole por una situación que estamos pasando, ya eso es lo segundo. Lo primero es clamar por el mundo donde vivo, por los gobiernos donde estoy. Cada rezo actúa e influye, tal como dice Rabí Haniná. Todo aquel que extiende en sus plegarias su pedido no es ignorado. Oigan esto. Todo aquel que se extiende en sus plegarias, su pedido no es ignorado. O sea, a veces preguntamos, pero ¿y cómo Dios le contestó a Abraham de una vez? ¿Cómo Dios le contestó a Jacob y le mandó hijos? ¿Cómo Dios le contestó a Sara y le mandó a Isaac? Bueno, sus peticiones no son ignoradas. ¿Por qué? Porque son personas que vivían todos los días conectados con el Eterno. Algunas veces el efecto de la oración es inmediato
y otra vez es a largo plazo. A veces la oración es respondida en su totalidad y otra solo parcialmente. Tal como dijeron los sabios de Israel, grande es la plegaria a los ojos de Hashem. Y dijo Rabí Elazar, ¿quieres saber el poder de la oración? Has de saber que si no logras su propósito completo, al menos obtiene la mitad de este. Por lo menos la mitad Dios te enviará. Pero el poder de la oración constante es tan fuerte que lo hacen. Por eso es que Dios le dice a Moisés, basta ya, no me pida más que entre, porque si Moisés continuaba, Dios no iba a poder decir que no. Y ustedes dirán, pero Dios es Dios. ¿Cómo que no va a poder decir que no? Es que existe un nivel de oración que cuando ya se convierte en un ruego constante, nadie la detiene. Por lo tanto, el individuo debe esmerarse mucho en su oración y no debe pensar que si ora con seguridad a Shen, debe colmar su deseo. O sea, nunca nos metamos a la oración pensando en que yo oré y Dios me lo va a dar. No te preocupes, yo te lo dije y así tú lo vas a recibir. Nunca debemos hacer eso, porque nosotros no somos papá de Dios y Dios no es nuestro sirviente, sino que habrá de seguir orando y sabiendo de que Hashem escucha su plegaria. Eso sí, debemos tener la fe de que la está escuchando. Y sin duda ella habrá de tener su efecto positivo, solo que no sabemos cómo o cuándo ni dónde. Amén. No es porque yo ore y ya todo está solucionado, ¿no? Eso no es pasar un cheque y que se pagó la renta. No, yo debo insistir sabiendo de que yo no merezco nada, que todo lo que recibo es pura bondad y gracia del Eterno. El Rebbe Nachman enseñó que todos deberán tomar la costumbre diaria de pasar una hora en un lugar en el cual pudiese estar a solas. O sea, usted tiene que sacar, tiene que poner esto como práctica. Recuerde lo que hacía Daniel. Daniel hacía las 3 oraciones de Israel. La oración de Shahari, la oración de Minja, la oración de Arbi, las 3 oraciones diariamente. Dice que al mediodía abría las ventanas y vimos en el libro de Daniel todos los milagros y las revelaciones que él recibió, porque fue constante en sus oraciones. Por lo menos una hora y a solas. No es que estoy orando y déjame ver, déjame contestarle al hermano tal que está. No, no, no. Cualquier persona, aguántese y espera hasta que yo termine. Y usted me dirá, pastor, pero que me están llamando con urgencia de mi casa porque mi tía estaba mala. Usted no va a resolver el problema de su tía. Usted no lo va a resolver. Ahora, si ora, yo creo que hasta ella va a ser bendecida. Pero el problema es que prestamos tanta atención a todo lo que está a nuestro alrededor que se nos olvida que es hablando con el dueño de todas las cosas que estamos. Es igual que el ataque que recibimos en momentos de oración. El Yeser hará comienza a hablar a nuestras vidas, a decirnos, no, hombre, hoy déjalo pasar, no hay problema, mañana tú resuelves. Eso es mentira. Eso es para que no te conectes. Eso es para que no ores al Eterno. No, no, quédate ahí acostado, que no te preocupes, que eso es mentira. Eso es para que fallezca, para que flaquees, para que se te olvide, para que te quedes dormido. O no dice la palabra, levántate y búscale de mañana. Levántate es pararse del lugar donde estás. Dice aquí, allí uno debe hablar con Dios, derramando el corazón y el alma y pidiéndole a Él todo aquello que necesite, tanto espiritual como material. Debería examinar sus diferentes actividades. Miren, recuerden que siempre les digo, vamos a tomar este minuto, 2 minutos para analizar cómo fue nuestro día, qué hablamos, qué dijimos, qué estuvo correcto, qué no estuvo correcto. Deberíamos analizar
nuestras actividades, su comportamiento y su personalidad y pedirle ayuda a Dios para desarrollar una, un, una mejorada. O sea, no es solamente ir y decir, Señor, necesito esto, lo otro. Señor, necesito cambiar mi temperamento. Me enojo mucho. Me desespero por la comida. Se me está olvidando orar. Se me está olvidando leer las escrituras. No puedo controlar en mi casa el tiempo de orar. Eso yo tengo que analizarlo y es lo primero que debo sacar. Esta práctica es llamada Hibodedut, que literalmente significa aislarse. Y eso lo tenemos que hacer diariamente, mis amados hermanos. En nuestro esfuerzo para elevarnos espiritualmente, usualmente nos encontramos luchando contra toda clase de obstáculos, algunos externos y otros internos. O sea, siempre va a haber luchas para poder orar, siempre, para poder leer las escrituras, siempre van a haber distracciones, porque los obstáculos internos levantados por el Yesejara, ¿qué es el Yesejara? La inclinación al mal que está dentro de nosotros, es la que nos acomoda y nos dice, acomódate, con este versículo que tú leas, tú estás bien y ya cumpliste. Uf, ahí, si caíste en esa trampa, déjame decirte que te robaron la bendición. Todos tenemos esto. Puede ser lo más difíciles, porque andan con nosotros. El Yesejara está profundamente embedido, o sea, invertido dentro de nosotros desde nuestro nacimiento en un interminable flujo de pensamientos contradictorios, de sentimientos y de impulsos que nos alejan de Dios. Cada vez que vamos a orar, se arman situaciones, pleitos, qué problema, qué sé yo qué, que esto, que aquello. Tiene que entender que es una lucha contra la inclinación al mal, porque no le interesa que nosotros entremos. Aunque caigamos una y otra vez, nunca debemos perder la esperanza ni abandonar. Debemos persistir obstinadamente con nuestras plegarias, no importando lo que suceda. Finalmente, tendremos éxito, aunque sintamos que nuestros corazones se han cerrado y se han vuelto inaccesibles debido a nuestros diferentes problemas y dificultades. Aún así, no debemos permitirnos perder la esperanza. ¿Saben cuántas veces personalmente tuve que luchar para poder lograr una oración continua? Muchísimo. Y déjeme decirle que teniendo una congregación en la ciudad de La Vega, yo oraba constantemente. Y parte de las bendiciones que recibimos allá, puedo decirle personalmente al Eterno, salieron de ese lugar de oración. Yo me levantaba, desayunaba y me encerraba a orar y no atendía a nadie, ni teléfono ni nada, hasta que no terminara mi diálogo con Dios. A veces me quedaba dormido, a veces me levantaba, a veces me iban a buscar, yo no salía, mi esposa le decía, venga después, tal cosa, hasta que yo no terminara la oración. Mucha gente decía, no, Dios nos ha bendecido con esto, con lo otro, pero no saben que el resultado era la oración continua, el clamor continuo. En la oración, perdón, ¿es la oración una obligación de la Biblia? ¿Acaso piensan ustedes que en la Biblia hay un mandamiento que diga, tienes que orar? Explícitamente no lo hay, déjeme decirle. No hay un mandamiento explícito que diga, vas a orar todos los días a tal hora. No existe, no en la Biblia, pero sí a través de los sabios de Israel. Dice, los sabios de Israel debatieron respecto de si hay un precepto de la Torá que ordena rezar a diario. En opinión del Rambán, es un precepto de la Torá orar a diario tal como está escrito.
y serviréis al Eterno. Pero aquí no me dice explícitamente que debe orar. En Éxodo 23, 25. Y asimismo está escrito, temerás al Eterno tu Dios y le servirás. Deuteronomio 6:13. Si bien en estos versículos se menciona en forma general el deber de servir a Shem, debe ser, debe ser aludido de modo específico. Él debe de rezar, ya que los sabios de Israel entendieron el vocablo servir como orar, tal como está escrito, amarás al Eterno vuestro Dios para servirle con todo vuestro corazón. Mire ahí la palabra servirle, orarle con todo vuestro corazón. ¿Y por qué ellos cambiaron esta palabra de servir por orar? Mire aquí lo que dice. El Talmud se pregunta, ¿cuál es el servicio del corazón? Deberás responder el rezo, la oración. O sea, no, Dios no recibe una oración que no se ha hecho con corazón porque no representa servicio a Dios. La oración que se hace con el corazón representa el servicio al Eterno. Y con esto ya termino. Si lo quieren anotar, es así como orando cumplimos con servir al Eterno diariamente. El precepto de la Torá consiste en lo siguiente. Primero, comenzar con el rezo o la oración alabando a Shem. ¿Ya ven? ¿Por qué comenzamos con salmos y que así está escrito en el ceder de oración? Primero, comenzar por el rezo alabando a Hashem. Segundo, seguir con pedir nuestras necesidades. O sea, normalmente siempre vamos y queremos, oh, gracias a Dios porque estamos aquí. Mira, necesito esto, lo otro. No, no, no. Alabanzas a Hashem. Eres tú el poderoso, el grande, el que manifiestas. Sin ti los cielos no se mantuvieran. Primero con la alabanza. Segundo, pedir nuestras necesidades, todo lo que necesitamos. Y tercero, mis hermanos, tercero y último, concluye agradeciendo por el bien recibido. Gracias porque he recibido. Gracias porque sé que tú lo haces. Gracias porque sé que tú eres el que sostiene. Gracias porque sé que tú eres el que permite las cosas que sean y que no sean. Gracias porque tú eres el que trae y el que aleja. Gracias porque tú eres el que abre las puertas y el que las cierra. Si llevamos estos tres principios en nuestras oraciones personales, pues tendríamos una oración de acuerdo a como el Eterno nos permita. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Quiero dejarle dicho con esto que la oración es muy importante. Tal vez en otra clase alcancemos otras partes importantes de la oración, pero ahora mismo quiero solamente que guardes en tu cabeza que una oración que no esté conectada con tu corazón no será una oración recibida delante del Eterno. Que el Eterno te guarde, te preserve, haya siempre shalom sobre tu vida y te ayude a conocerle rica y abundantemente. Y que seamos inscritos, mis hermanos, para una vida nueva. Que esta enseñanza sea en honor de la elevación del alma de Consuelo Poesal. Shalom.